Muy buenos días y muchas gracias por su audiencia, por estar escuchando y viendo Sin Guión. Ha muerto Mario Vargas Llosa. Anoche lo comunicó su hijo Álvaro a través de su cuenta de Twitter, su hija Morgana, en un comunicado donde agradecieron a todos sus amigos y lectores por esta obra fructífera que él deja. Vamos a hablar todo el programa de Mario Vargas Llosa. Vamos a cumplir primero con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del Factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, hoy, por supuesto, no podía ser de otra forma. La portada de La República está dedicada, como tantas otras portadas, íntegramente al fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Un peruano que yo sé que el título se ha usado mucho, pero no hay otra forma de escribirlo mejor. Un peruano universal. Un peruano que ha representado al Perú en todas partes y que ha tenido distintos roles. Un extraordinario novelista. Un hombre capaz de contar una historia teniéndonos a todos, ¿no es cierto?, en atención absoluta. Un hombre capaz de hacer llorar a sus lectores, hacer reír a sus lectores, conmoverlos en todo momento. Un hombre que reinventó el lenguaje, que reinventó la forma de escribir una novela. Pero también un ensayista, también un político en todo el sentido de la palabra, de la nobleza de la palabra. Yo quería empezar por resaltar algunas de sus virtudes humanas, del legado que él deja para los peruanos de bien. No para los mezquinos que no le reconocen nada y que le van pidiendo cuentas de esto y aquello. Mario Vargas Llosa fue un hombre que hizo de la ética del trabajo su norte. No he visto una persona más disciplinada en mi vida. Él creía que era un obrero de sus novelas, un oficinista que iba de 8 a 5. Escribía disciplinadamente, con horario. Leía con horario, contestaba correspondencia y participaba en distintas cosas. No solamente escribió ficción, sabemos también que escribió ensayo. Y sabemos también, porque nos ha acompañado durante décadas, que escribió como periodista numerosas columnas donde se metió en todo, porque tuvo curiosidad en todas las cosas. Si hay algo que destacar, es su gran amor a la verdad. Un hombre que contaba ficciones nunca paró de tener un gran amor a la verdad. Él se documentaba profundamente y una vez que tomaba una decisión, la defendía con todo, porque era también en eso un radical de sus ideas. Un hombre que defendió sus ideas y ciertos valores que son imprescindibles, como por ejemplo la defensa de los derechos humanos. Mario Vargas Llosa era un liberal que se formó como liberal, cuyo testamento político está en La llamada de la tribu. Ahí pueden ver de dónde obtiene estas ideas liberales y cómo, viviendo en el Reino Unido en los 70s, comienza a ver ese liberalismo en acción en la figura que admiró siempre de Margaret Thatcher. El muchacho que salió de San Marcos, que estuvo en la cédula Cahuide, que se ilusionó por un socialismo en libertad, se dio cuenta rápidamente en la experiencia cubana que no había forma de tener un socialismo en libertad, que ambas ideas eran absolutamente contradictorias, porque el modelo socialista cubano destruía la libertad. Se fue desilusionando poco a poco hasta que el caso Padilla lo hace romper definitivamente con la Revolución Cubana y también con algunos de sus amigos. De algunos de sus amigos escritores que se quedaron al lado de lo que él siempre consideró una dictadura. Mario Vargas Llosa ha denunciado todos los autoritarismos,
de todos los colores y de todas las formas. Nunca se ha podido quedar callado. Tenemos que recordar cuando, ante Octavio Paz, les dijo con toda tranquilidad que México era la dictadura perfecta. Tenemos ese byte, por favor. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil, a través de trabajos, a través de nombramientos, a través de cargos públicos. Han tenido 2 premios Nobel en pantalla. Y lo dijo porque Mario Vargas Llosa, después de haber escrito La fiesta del chivo, decía en una entrevista: yo soy experto en dictaduras. Es lo que más sé. Las he estudiado, las conozco, las encubiertas, las abiertas, las militares, las de derecha, las de izquierda, y a todas las persiguió y a todas las detestó. Las detestó siempre. Dicen sus biógrafos que el autoritarismo de su padre lo marcó de por vida y lo llevó a pelear siempre por la libertad, aun cuando se dejó, como cualquier joven en los años 50, enamorar por la promesa de un mundo mejor a través del socialismo. Pero pronto entendió, muy joven, que esa promesa era imposible de cumplir en esas normas, en esas reglas, y abrazó la libertad. Mario Vargas Llosa fue un liberal y trajo esas ideas al Perú. Lo que ven en la pantalla ahora son fotografías que Álvaro Vargas Llosa compartió en el día de su cumpleaños, hace apenas 15 días. Los que conocemos a Mario Vargas Llosa sabíamos que estaba muy enfermo. Ese día mejoró muchísimo, estuvo muy bien el día de su cumpleaños, pero sabíamos que sufría un proceso irreversible de deterioro físico. Yo no esperaba, la verdad, que fuera tan pronto, pero así han sido los acontecimientos. Son fotografías históricas de Mario Vargas Llosa en el bar La Catedral. En sus últimos meses, Álvaro lo acompañó por algunos puntos de Lima, recordando lugares que son emblemáticos para su bibliografía, para sus novelas. Yo soy el Perú, dijo, cuando le dieron el premio Nobel, y no faltaron en el 2010 aquellos que decían que no era peruano, que era español. Parte de las absurdas mezquindades que tuvo que sufrir en vida, Mario Vargas Llosa tuvo que sufrir la persecución de Alan García del 87 al 90, cuando entró a la política de lleno, militancia activa en el Movimiento Libertad, y fue el candidato presidencial del Frente Democrático. Tenemos ahí algunas imágenes también de esa época. Y desde el Fredemo impulsó ideas sobre libertad que, creo yo, son las que cambiaron al Perú en los años siguientes. Aunque, hay que decirlo, no se le entendió. Porque Mario Vargas Llosa no solamente promovía la libertad de los mercados, el derecho a la propiedad privada, la libertad de contratación. Mario Vargas Llosa promovía toda la libertad de creación, la libertad de asociación, la libertad de pensamiento, los derechos humanos, que no son más que eso. Fue un gran defensor de los derechos fundamentales y por eso enemigo de todos los autoritarismos.
Y por eso le fue tan difícil hacerse entender en el año 90. En el Perú teníamos una derecha que creía en el libre mercado, hasta ahora cree en el libre mercado, pero que desprotica de las libertades fundamentales, que no quiere saber nada de ellas. Y tenemos una izquierda que no cree en el libre mercado, cree poco en las libertades fundamentales, hay que decirlo también. Ese es el escenario que tenemos. Auténticos liberales como él, que siempre le dijeron a la población, la libertad es indivisible. No hay libertad política y luego libertad económica y luego libertad cultural y luego libertad de pensamiento. Es una sola. Es una sola. Y ese ha sido su legado intelectual, creo yo. Yo soy el Perú, claro que era el Perú. Mario Vargas Llosa combatió ferozmente todos los nacionalismos, porque los consideraba parte de proyectos totalitarios y autoritarios que degradaban a los seres humanos vendiéndoles la idea de que la pertenencia a una nación los hacía mejores que el resto, que los enseñaba a odiar. Pero fue un gran patriota y hizo la distinción siempre. Amó profundamente al Perú y sufrió al Perú. Tuvo esta relación, como él lo dice, espantosamente tormentosa, como la tenemos todos los peruanos, porque no todos los peruanos estamos contentos con el país en el que vivimos. Y vaya que tenemos razones para hacerlo. En los últimos años, Mario Vargas Llosa, sobre todo en las elecciones tan complicadas que hemos tenido, ha tenido una voz muy importante y ha tenido el valor de no callar. Entre Alan García y Ollanta pidió que se votara por Alan García, el hombre que lo persiguió, que le hizo la vida a cuadros del 87 a 90, que le organizó una contracampaña política y que avaló a Alberto Fujimori. Porque Mario Vargas Llosa fue un hombre extremadamente generoso. En la política también. Porque siempre pensó en qué era lo mejor para el Perú. Luego, entre Keiko Fujimori y Ollanta, le pidió al país votar por Ollanta. Porque entre la hija del dictador nos dijo, y este hombre que prometía irse, ¿no es cierto?, por un camino de falta de respeto a la propiedad, a los contratos, etcétera, pero que había rectificado, le daba más seguridad. Por supuesto, no con alegría en ninguno de los dos casos. Con Alan García dijo que había que votar tapándonos la nariz. Cuando llegó Kuczynski contra la hija del dictador, no tuvo dudas por Kuczynski. Y siempre lo dijo. En el año 2021, cuando tenía al frente a Vladimir Cerrón, que era un cuadro del Partido Comunista Cubano, frente a Keiko Fujimori, siendo Keiko Fujimori una candidata que él rechazó 2 veces, y la hija del dictador, que lo persiguió, que le organizó campañas de descrédito, que hasta ahora perviven, como que es español, como que detesta al Perú, etc., con una generosidad sin límites, dijo que es lo mejor para el Perú. Era su opinión. No es la de usted que me está viendo, pero era la suya y la dio. Y esa radicalidad es lo que no le perdonan en el Perú. Hubieran preferido un mediocre, un tibio, pero dijo lo que pensaba. Y luego, claro, encerrado en medio de una pandemia en Madrid, con poca información y a cuentagotas, algunos le dijeron que había un fraude y él inmediatamente salió a defender la libertad, porque siempre defendió la libertad. Y luego de unos días, cuando le explicaron la situación y escribió noticias muy confusas, me llegan de Lima, y entendió que no había ningún fraude, por supuesto, señaló que el que había ganado era Pedro Castillo y no había nada más que hacer. Esas son las cosas que mucha gente no le perdona. Bueno, a Vargas Llosa no hay nada que perdonarle porque Vargas Llosa lo entregó todo por el Perú. Hay una obra gigantesca bibliográfica, no solamente literaria, también ensayo, no solamente novela, también teatro, no solamente esto, sino también periodismo. Y además, activismo político en defensa de la libertad, no solo en el Perú, en el mundo entero. Es por eso que es un peruano universal,
porque puso el nombre del Perú como nadie lo había hecho antes y tal vez nadie lo haga después, en boca del mundo. Recibió todos los reconocimientos literarios que un ser humano puede recibir. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Mario Vargas Llosa. Reflexionemos sobre los avances y retos del Perú en el marco del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Según el Índice Global de Innovación, que evalúa 7 atributos, ocupamos el puesto 75 entre 133 países. En 3 de esos 7 aspectos estamos por debajo de nuestro promedio. Puesto 95, en conocimiento y producción tecnológica. 85, en instituciones. Y 77, en sofisticación de los negocios. Sin embargo, nuestro desempeño mejora en producción creativa, puesto 74. Infraestructura, 62. Sofisticación de mercado, 51. Y recurso humano e investigación, 49. Los peruanos trabajamos arduamente para superarnos, aprender y emprender. Tenemos todo lo necesario para liderar en innovación. Pero necesitamos más investigadores y científicos, así como un entorno que nos permita pasar de ser consumidores a creadores de tecnología, y así aumentar nuestra productividad. Mario Vargas Llosa ha sido tan generoso que ha escrito un libro para enseñarle a un joven novelista cómo escribir una novela. Se llama Cartas a un joven novelista. Y se los recomiendo mucho, así ustedes estudien literatura o no, porque en ese texto desentraña el misterio de su propia creación literaria. Pero además, como decía hace unos instantes, revolucionó la manera de escribir. No se escribía así. No habían estos monólogos interiores interminables, estos cantos corales que hay en Los Cachorros, no habían estos personajes que a veces se contradecían entre sí, no habían estos pareados, no había esta presentación de una novela donde en realidad hay 2 novelas, los capítulos pares, los capítulos impares. Todo eso es su creación. Por eso hemos escogido algunos pedacitos de la recepción del Premio Nobel, de un discurso que dio en Suecia, justamente con motivo del premio. Veamos. Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano, en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo 20.000 leguas de viaje submarino, luchar junto a D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis contra las intrigas que amenazan a la reina en los tiempos del sinuoso Richelieu, y arrastrarme por las entrañas de París convertido en Jean Valjean con el cuerpo inerte de Marius a cuestas. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. ¿Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo? Prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi infancia de exaltación y de aventuras. Mario Vargas Llosa publicó Los Jefes en 1959, es un libro de relatos. En 1963, la premiadísima La Ciudad de los Perros, que deslumbró al jurado de Seix Barral, Biblioteca Breve, ese premio se lo lleva ante un jurado que no podía creer lo que estaba leyendo. Y estaba en sus 20 y tantos. Entre 1963 y el 2023, en que publica Le dedico mi silencio, hay 60 años de publicaciones literarias. En el 2010, el premio Nobel le fue concedido
dando una frase que creo que grafica muy bien, pero muy bien, ¿por qué se lo dieron? Por su cartografía de la estructura del poder y sus afiladas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo. El tema del poder ha sido un tema central en su obra. En La ciudad de los perros, el poder de la opresión en una institución militar, en Conversación en la catedral, en La guerra del fin del mundo, en La fiesta del chivo, sus novelas más políticas. También en Historia de Maita. Y sus novelas han servido a muchos peruanos, de muchas generaciones, han servido para entender el Perú. Si ustedes leen La guerra del fin del mundo, entienden el fanatismo de Sendero Luminoso. Pero también han servido, porque ha tenido otras temáticas, para entender el amor, las derrotas, los sinsabores, desde La tía Julia y el escribidor hasta Travesuras de la niña mala o El héroe discreto. Hay mucho que deja él de obra. Y vamos a seguir escuchando un ratito más el discurso del Nobel cuando hablaba del Perú y de su relación con el Perú. El amor al país en que uno nació no puede ser obligatorio, sino, al igual que cualquier amor, un movimiento espontáneo del corazón, como el que une a los amantes, a padres e hijos, a los amigos entre sí. Al Perú yo lo llevo en las entrañas, porque en él nací, crecí, me formé y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación, y porque allí amé, odié, sufrí y soñé. Lo que en él ocurre me afecta más, me conmueve y exaspera más que lo que sucede en otras partes. No lo he buscado ni me lo he impuesto, simplemente es así. A todos nos exaspera también, como el Nobel, el Perú. No fue el último reconocimiento que recibió. También se le incorporó como primer escritor en lengua española a la Academia Francesa. Era miembro, por supuesto, de la Real Academia Española. Y como les digo, recibió todos los premios literarios, desde el Rómulo Gallegos, el Príncipe de Asturias, el Premio Cervantes, todos los reconocimientos. Traducido a infinidad de lenguas. Millones de ejemplares vendidos. Yo solo le pido a los peruanos que tengan un poquito más de generosidad y un poquito menos de mezquindad. Hoy en la mañana, en otro programa que tengo, no paraban de llegar los comentarios mezquinos, mediocres, de gente que no tiene ningún sentido de la grandeza ni de la historia. En los últimos días han salido dos libros importantes que él llegó a ver. Uno es el de Alonso Cueto, Mario Vargas Llosa, Palabras en el Mundo. Es un análisis muy fino y muy sentido, porque Alonso Cueto tuvo una relación muy, muy personal con Mario Vargas Llosa, sobre la obra literaria. Y el otro, que yo iba a presentar mañana, pero se ha suspendido la presentación, es el libro de Pedro Cateriano, Vargas Llosa, Biografía Política, que acá encontrarán más bien los hitos de su vida política y de sus ideas, y de su paso de este socialismo en libertad al liberalismo, y de sus influencias más sentidas y de sus actividades políticas en el mundo más reconocidas. Hay muchos más biógrafos, por supuesto, de Vargas Llosa, y estoy segura que van a venir muchas más actividades. La Cátedra Vargas Llosa, creada en España, tiene desde hace muchos años que continuar y promover el legado de Vargas Llosa. En lo personal, yo he tenido muchos momentos en que he estado profundamente agradecida por sus detalles. Una carta muy hermosa que me recordaron esta mañana cuando me votaron de América Televisión, que dice mucho del cariño que tenía por mi trabajo, el respeto que tenía por mi trabajo. Y donde me dice que, bueno,
Eso es lo que le pasa a la gente en el Perú, que la botan de su trabajo por hacer las cosas bien. Estuvimos juntos en Guadalajara hace casi 2 años, en mayo del 2023, para entregar justamente el premio Mario Vargas Llosa de la Bienal Mario Vargas Llosa que organiza la cátedra. Y ahí sí tuvimos tiempo de conversar, de hablar de literatura, de hablar de tantas cosas. Días que siempre voy a atesorar. Mario Vargas Llosa era un hombre muy organizado. Se organizó tan bien que anunció cuál era su última novela, cuál era su última columna, dejó instrucciones muy precisas. No quiere un culto público, no quiere ningún asunto en multitudes, quiere simplemente que se le incinere hoy y con eso se habrá despedido de todos nosotros. Aquí lo vamos a recordar, por supuesto, para siempre. Y a todos ustedes los urjo a leerlo, a visitarlo, a leer la cantidad de obra que ha dejado. Pocas veces un escritor deja tanta obra y tan diversa y tan buena, de tan buena calidad. Difícil de superar, la verdad. Vamos a hacer una pausa, va a estar con nosotros el abogado José Ugaz. Hay otras noticias importantes de las que tenemos que dar cuenta. Pausa y volvemos. Como en la vida no hay casualidades, Mario Vargas Llosa fue muy solidario con las víctimas del sodalicio. Y como siempre defendió la libertad de prensa, la libertad de expresión, le dio todo su apoyo a Pedro Salinas, Paolo Ugaz, Daniel Llovera, a los periodistas que investigaron y denunciaron los abusos del sodalicio. Y lo dijo, esa es una institución que tendría que disolverse. Hoy día, a esta hora, ya se hizo el anuncio oficial. Se sabía desde enero que el sodalicio estaba disuelto, pero hoy día, a esta hora, ya se ha intimado a la asociación para ponérsele fin. Se había hecho las semanas anteriores con las fraternas y con las siervas del Plan de Dios. Hoy día se hace con el sodalicio de Vida Cristiana y con el Movimiento Familiar Cristiano. Creo que es la primera vez en la Iglesia Católica que se hace una disolución tan importante por ausencia de carisma fundacional. Las víctimas, por supuesto, todavía esperan respuesta y yo creo que van a ser atendidas porque esa es la promesa de la Iglesia en este momento. Coincidentemente, Pedro Salinas ha sacado este libro, La verdad nos hizo libres, que es un recuento de toda la investigación, es bastante grueso, es un recuento de toda la investigación y de su mirada sobre esa investigación, sobre las consecuencias que esta tuvo en la vida de las víctimas, en su propia vida, en la vida de los periodistas, las persecuciones judiciales, las venganzas, los ataques, todo está aquí. Y también por esas casualidades de la vida teníamos pactado para hoy una entrevista con José Ugaz para hablar de varios temas, pero nos sorprende este del sodalicio, siendo él abogado de las víctimas, qué mejor que entrar con él en comunicación en este instante. No sé si podemos entrar. Muy buenos días. ¿Aló? No estamos escuchando nada acá en la cabina. No sé si me pueden ayudar en el switcher, porque no tenemos comunicación. Habíamos pactado una entrevista en vivo, pero lamentablemente el tráfico de Lima nos jugó una mala pasada y no podía venir. José Ugaz ha sido abogado desde hace varios años de un grupo pequeño de 5 o 6 víctimas, tratando de conseguir justicia en el ámbito penal.
y acusando al sodalicio de graves, pero de gravísimos crímenes contra la humanidad, entre ellos servidumbre moderna, semiesclavitud. Sobre eso todavía, por supuesto, el Poder Judicial no ha dicho nada y no sale de la etapa de investigación. Pero hoy creo que la noticia que nos da la Iglesia es una noticia importante y contundente, porque se ha escuchado a las víctimas después de una misión que finalmente se tomó la molestia de hablar con todos los perjudicados, de escuchar. Una misión que ha sido perseguida por miembros y exmiembros del sodalicio, denostada y maltratada, pero que al final ha podido cumplir con el encargo que les hizo el Papa. Y hoy el sodalicio ya no existe más. Sus bienes, entiendo que ya han sido ubicados, inventariados, para que sirvan de pago a las víctimas. Mucho no se va a poder, por supuesto, encontrar, tal vez mucho quede sin reparar. Pero el hecho de la disolución es una primera gran reparación para todos aquellos jovencitos, adolescentes que fueron capturados, a los que se les sometió a un lavado de cerebro, a los que se adoctrinó y no se evangelizó. Muy bien, estamos con el doctor José Ugaz. Muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo está? Finalmente ya nos podemos ubicar. Íbamos a hablar de varios temas vinculados a la justicia, pero nos sorprende la noticia ya de la disolución del sodalicio. Y usted es abogado de algunas de las víctimas. Yo quería saber cuál es su primera impresión y cómo esto podría afectar al proceso penal en el Perú. Bueno, hay dos investigaciones penales en el Perú, una que ya terminó, que era la principal, digamos, donde nosotros estábamos litigando para que se condene a los responsables del sodalicio por delito de secuestro, lesiones graves, asociación ilícita para delinquir. Y esa investigación, después de 8 años de subir y bajar con una serie de resistencias y bloqueos, finalmente fue archivada, fundamentalmente por prescripción, porque en este tipo de delitos donde hay abuso sexual infantil o adolescente pasan muchos años hasta que las víctimas pueden reaccionar, y lamentablemente el libro de Pedro y Paola apareció cuando ya muchos de estos temas habían prescrito. Existe otra investigación pendiente, que es una investigación por lavado de dinero, pero creo que aunque se haya archivado el primer caso, sí no pudiera en su momento contar con evidencia suficiente del tremendo daño que por generaciones ha generado el sodalicio a muchísimos, cientos diría yo, de niños, adolescentes y jóvenes que fueron abusados. Entonces llega, después de mucho tiempo, finalmente se ha logrado la desactivación de esta organización, que no cabe duda que era una organización con un grupo dentro que se dedicaba a la comisión de actos delictivos, de depredación, que han malogrado los proyectos de vida de muchos quienes fueron adolescentes en esos tiempos, hoy día ya son adultos, pero que siguen padeciendo las consecuencias emocionales que todo este conjunto de personas causaron. Entonces sí creo que lo realizado por el Vaticano tiene dos mensajes para mí. El primero es que la justicia peruana no estuvo a la altura, ni con la eficacia, ni con la capacidad, ni la neutralidad para poder sancionar en justicia terrenal lo que claramente son hechos delictivos. Y lo segundo es que al haber tomado esta decisión el Vaticano, por un lado, previene que se continúe con la comisión de este tipo de delitos, y por otro lado creo que es una reivindicación de las víctimas, porque el proceso no acaba con la disolución del sodalicio, sino que tiene que ir ahora a un sistema de reparaciones, porque muchísimas de las víctimas no han sido reparadas o no lo han sido equitativamente. Y doctor, si el caso de lavado de activos avanza, una herramienta que hubiera sido muy importante para obtener bienes, para reparar a las víctimas, sería justamente el sistema judicial y la extinción de dominio. Lamentablemente, el Congreso peruano el fin de semana, el viernes, ha aprobado una ley que mutila la institución, que la ralentiza. ¿Qué opina de lo que ha hecho el Congreso en esta materia? Bueno, es una cereza más en la torta, ¿no? Porque ya toda esta secuela que ha tenido el Congreso desde el año pasado
aprobando leyes en favor del crimen organizado llega a este punto. Ya, como usted sabe, se ha cambiado el concepto de crimen organizado para sacar más de 50 delitos, entre ellos todos los de corrupción. Se ha neutralizado la ley de colaboración eficaz. Se le ha arrebatado la facultad constitucional a la Fiscalía para conducir la investigación penal. Se han extendido los efectos de un acortamiento de la prescripción para funcionarios de alto nivel. Y ahora, con la extinción de la ley de pérdida de dominio, lo que se está generando es que esta va a tener una aplicación absolutamente ineficaz. Las leyes de pérdida de dominio, que no son un invento peruano, iniciaron en Inglaterra, después pasaron a Estados Unidos y a prácticamente hoy día a toda América Latina. Es una herramienta para combatir al crimen organizado bajando el estándar probatorio del sistema penal, que es más allá de la duda razonable, a uno de apariencia delictiva, para poder tomar control de los bienes que han sido materia del delito mismo o que han sido herramientas para cometer el delito. Al exigir ahora, como ha establecido el Congreso la semana pasada, que tiene que haber sentencia condenatoria firme, estamos exactamente en la posición inicial. Ya no necesitamos una ley de pérdida de dominio porque para eso existen las normas de incautación, embargo, etcétera, ¿no? Y sobre esto, algo más que ha sido importante este fin de semana, el caso Rolex. La señora presidenta está confesa, le dijo a todo el Perú que ella había recibido de su waiqui hasta $80.000 en joyas. El fiscal Villena la acusa y el Congreso archiva. En realidad, eso significa que el caso no muere ahí, ¿verdad? Que puede desarchivarse en un nuevo Congreso. Efectivamente, esto es una decisión temporal de impunidad a la presidenta. Lo absurdo es que este mismo Congreso, que persiguió a la fiscal Zoraida Ábalos diciendo que por qué había abierto una investigación y acto seguido la había archivado hasta que termine el periodo de inmunidad del presidente, y le abrieron un proceso y la denunciaron y la separaron por esto. Ahora ese mismo Congreso le da la razón a Zoraida Ábalos y dice, aplicando la misma norma, que no se puede investigar a una presidenta más allá del acto inicial de investigación preliminar. Por lo tanto, es el Congreso versus el Congreso. Luego utilizan un argumento para perseguir a sus enemigos y le dan exactamente la misma vuelta a ese argumento para favorecer de impunidad a este régimen y a su presidenta. Así es. Pero cuando termine este Congreso, la presidenta puede ser juzgada, ¿verdad? ¿Perdón? Cuando termine este Congreso, el mandato de este Congreso, con un nuevo Congreso, el caso puede ser planteado nuevamente. Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que con la abundancia de investigaciones que tiene la presidenta sobre su cabeza, va a tener una agenda penal sumamente complicada. Y creo que esa es una de las razones por las que se aferra al cargo, porque todos los días aparecen nuevos escándalos. No hay que olvidar que esta misma presidenta está involucrada en una investigación sobre Caliwarma, que es un caso severísimo de daño, lesiones a niños, y un caso gravísimo de corrupción en el entorno de ella misma. Cuando fue ministra estaba su vocero, estaba el ministro que la protege, que es este señor Quero, etcétera. Y también está vinculada a través de su hermano a manipulación de posiciones de poder en el Estado para generar su propio partido que le permita de alguna manera continuar rodeándose de impunidad. Entonces, estamos hablando de una persona que una vez que termine su mandato y se le acabe el plazo de inmunidad por la posición política que ha tenido, va a tener que enfrentar una batería de investigaciones penales que creo que van a ser muy complicadas para ella. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ugaz, con el compromiso de tenerlo físicamente más adelante en el programa. Nos tenemos que despedir. Bueno, encantado. Lamentablemente sí, el tráfico estaba imposible, así que con anticipación coordinamos. Gracias. Muy bien, y nosotros nos tenemos que ir despidiendo de ustedes, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Presta MIPE, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA.
Yo cambio seguro, ¿y tú? Y antes de despedirme, permítanme un abrazo enorme a toda la familia Vargas Llosa, a quien tanto quiero, y también, por supuesto, hoy en especial a mis amigos periodistas Pedro Salinas, Paolo Lugas, Daniel Llovera y a todas las víctimas del sodalicio. Este es un gran día para ellos, es una reivindicación de toda la lucha que han tenido durante tantos años y de todos los sacrificios que han hecho por sacar adelante esta historia y contársela al mundo. Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de compartir el programa, darle like y también, por supuesto, suscribirse a todas las redes de la República. Nos vemos mañana.